Hola a todos estimados alumnos, les saluda el profe Rubén y les doy la bienvenida a la asignatura de CTA. El día de hoy desarrollaremos el tema número 29, estados de la materia. Veamos a continuación. Estados de la materia. Son las distintas fases o estados de agregación en los que puede encontrarse la materia conocida. El estado de agregación de una sustancia depende del tipo y de la intensidad de las fuerzas de unión que exista entre sus partículas. Por ejemplo, los átomos, las moléculas, los iones, etc. Otros factores que influyen en el estado de agregación son la temperatura y la presión. En este gráfico tenemos el esquema de los estados de la materia. Los estados de la materia presentes en la naturaleza son el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. Y los estados de la materia creados en el laboratorio son el condensado de Bose-Einstein y los condensados fermiónicos. Estado sólido. El estado sólido de la materia se caracteriza por tener forma y volumen definidos, temperatura constante y son prácticamente incomprensibles. Es decir, no se pueden comprimir a no ser que se les aplique una gran fuerza. En el estado sólido, las partículas se encuentran unidas por grandes fuerzas de cohesión y atracción de sus moléculas que las mantienen unidas a distancias relativamente pequeñas, ocupando posiciones casi fijas. El movimiento de las partículas se limita a ser de vibración, sin que se puedan desplazar libremente a lo largo del sólido. Al aumentar la temperatura, aumenta la vibración de las partículas. Aquí observamos las partículas del acero. Dichas partículas están unidas, prácticamente unidas. Hay muy poco espacio entre las moléculas del acero y solamente pueden vibrar prácticamente casi en su mismo sitio. Estado líquido. Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por ello son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. Así se explica que los líquidos no tengan forma fija y adopten la forma del recipiente que los contiene. También se explican propiedades como la fluidez o la viscosidad. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas, o sea, su energía. Observamos aquí en el gráfico algunas moléculas del estado líquido. Observamos que hay un mayor espacio entre dichas moléculas. Dichas moléculas ahora pueden trasladarse de un lugar a otro, a diferencia del estado sólido. Estado gaseoso. La materia en estado gaseoso se denomina gas. Se caracteriza porque sus partículas se encuentran muy poco unidas entre sí. Las moléculas de las sustancias en estado gaseoso no logran sujetarse unas a otras con firmeza y se expanden a lo largo y ancho del contenedor en donde se encuentran y adaptándose a su forma. Esto se debe a que vibran con mucha mayor energía y velocidad que en los líquidos o los sólidos. La energía, debida a la velocidad de las partículas, es suficiente como para vencer la fuerza de atracción entre ellas. Las partículas de un gas en un espacio cerrado están uniformemente repartidas, lo que implica que la gravedad tiene un efecto despreciable entre ellas. Por lo tanto, las partículas se mueven en todas las direcciones y chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que los contiene. A pesar de esta cohesión casi nula que tienen, los gases poseen una enorme capacidad para ser comprimidos. Estado plasmático. Se denomina plasma a un estado fluido similar al estado gaseoso. No tiene una forma o volumen definido, a no ser que esté encerrado en un contenedor. Los átomos de este estado se mueven libremente. Cuanto más alta es la temperatura, más rápido se mueven los átomos en el gas. Y en el momento de colisionar, la velocidad es tan alta
que se produce un desprendimiento de electrones ionizándose los átomos. Calentar un gas puede ionizar sus moléculas o átomos convirtiéndolo en un plasma. El plasma es el estado de agregación más abundante en el universo y la mayor parte de la materia visible se encuentra en estado de plasma, la mayoría del cual es el enrarecido plasma intergaláctico, particularmente el centro de intracúmulos y en las estrellas. Aquí observamos las partículas del plasma. Los átomos en el plasma carecen de electrones, es decir, los electrones han salido de sus órbitas y han dejado libres al núcleo de los átomos. Aquí, como observarás, hay átomos cargados positivamente. Eso quiere decir que aquí los electrones han abandonado dicho átomo. Y por aquí están los electrones libres, que están moviéndose con una gran velocidad en este recipiente que los contiene. A continuación veamos algunas ilustraciones del estado plasmático en el universo. En esta fotografía tenemos el sistema binario V404 Cygni, que está formado por un agujero negro con 12 más menos 3 masas solares y una estrella un poco más pequeña que el Sol. Nótese que este agujero negro está absorbiendo la materia de este Sol y esta materia está girando en torno a este agujero negro hasta que sea absorbida por ella. En este giro, esta materia se va calentando, se va ionizando los átomos, es decir, este disco que se llama disco de acreción estaría en un estado plasmático. Ahora veamos a la nebulosa Hormiga, que fue descubierta en 1922 y es también llamada Menzel 3. El nombre de hormiga se debió a su característica forma, que se parece mucho a la del insecto. Está situada en la constelación de Norma a unos 3000 años luz de la Tierra. Fíjate bien que esta nebulosa también contiene plasma. Ahora veamos a nuestro Sol. El Sol está compuesto principalmente por hidrógeno y helio. La temperatura del Sol está a unos 5500 grados centígrados aproximadamente, lo que hace que los átomos estén ionizados y presente el estado plasmático de la materia. Entonces, jóvenes, en nuestro sistema solar, el estado plasmático más abundante se encuentra en el Sol. Como todos nosotros sabemos, el Sol es una esfera de gas ionizado extremadamente caliente y activo. Todo el tiempo está expulsando hacia el medio interplanetario grandes flujos de plasma y campo magnético, que los científicos llaman viento solar. Eso quiere decir que debido a una explosión en el Sol, la materia que salió despedida es plasma. Este plasma que sale hacia el espacio exterior se llama viento solar. Cuando el viento solar choca con el campo magnético de la Tierra, este se estira como si de una banda elástica se tratase y acumula dentro toda la energía. Llega un momento en el que las líneas del campo magnético se reconectan y liberan de golpe toda esta energía, lo que propulsa a los electrones de vuelta a la Tierra. Cuando estas partículas tan aceleradas chocan con la parte superior de la atmósfera, se genera el plasma llamado aurora, causante de despliegue de brillos y colores que se pueden observar en los polos en determinadas épocas del año. O sea, jóvenes, las auroras boreales son la manifestación del plasma del viento solar que choca con el campo magnético de la Tierra. La ionosfera es una parte de la atmósfera superior, compuesta por partes de la mesosfera, la termósfera y la exosfera, distinguiéndose porque es ionizada. Desempeña un papel importante en la electricidad atmosférica. Es una envoltura de electrones y átomos cargados eléctricamente que se extiende desde una altura de unos 50 kilómetros a más de 1000 kilómetros.
Su existencia se debe principalmente a la radiación ultravioleta del Sol. Es básicamente plasma. En el plasma, los electrones negativos libres y los iones positivos son atraídos el uno al otro por la fuerza electromagnética, pero son demasiado enérgicas para estar juntos fijamente en una molécula eléctricamente neutra. Y ahora, estimado alumno, te dejo la tarea de CTA número 29. Recuerda que puedes pausar este video cuando creas conveniente. Y no te olvides, te espero este domingo de 9 a 11 de la mañana en la clase virtual vía Zoom. Hasta luego, estimados alumnos.